Muy pero muy buenas noches. Dios los bendiga. Bienvenidos a los hermanos, a los amigos que nos siguen por las redes. Y me quiero presentar, soy el pastor Ismael Martínez de la Iglesia Santidad Jesucristo Coronado de Luis Guillón. Y nuestra iglesia está en la calle Martín Coronado 282, entre la avenida San Martín y la calle Independencia. Cuando termine la cuarentena quisiera que nos visiten y poder conocernos. Hoy me acompaña nuestro hermano Oscar Viñas para juntos tratar de descifrar qué tiempos estamos viviendo. Pero primero quiero hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo vaya tomando control de esta reunión. Amén. Padre Celestial, te doy gracias porque en esta noche podemos disertar tu palabra, podemos aprender y podamos saber en qué tiempo estamos ubicados, Señor. Que tu Espíritu Santo tome el control de las mentes de los amigos y de los hermanos para que puedan entender lo que en esta noche vamos a meditar. Te damos gracias, Señor, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, estamos en cuarentena. Estamos atravesando esta pandemia y yo puedo dar fe de que muchos me preguntan, ¿esto estaba en la Biblia, pastor? ¿Esto que está sucediendo tiene alguna connotación bíblica? Y yo no tengo otra respuesta que decirles que sí, que la Biblia habla de lo que está pasando en este tiempo. Y uno que nos enseñó que estas cuestiones iban a venir fue nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando allá en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Oscar, ¿qué nos dice Mateo 24? ¿Qué tiempo estamos viviendo bíblicamente? La Biblia nos habla de que va a haber cuarentena, de que va a haber enfermedades. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos habla lo que está ocurriendo en este tiempo. Claro que sí, pero los desligamientos son de carácter general. Por eso nosotros tenemos que interpretar esos comentarios que la Biblia hace al respecto para darle un marco con relación a los hechos de ahora de la actualidad. Nosotros tenemos que decir de que en este tiempo, tenemos que reconocer que en este tiempo, el versículo 8 del capítulo 24 de Mateo nos dice exactamente qué tiempo es este. A ver, ¿lo puedo leer? Sí, por favor. Dice Mateo 24, versículo 8, y todo esto será principio de dolores. ¿Y a qué se refiere con todo esto? Bien, lo que pasa es que van a ocurrir una serie de acontecimientos simultáneos. Dice la Biblia que Satanás se apresura en este tiempo, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces lanzó una andanada de circunstancias que se van produciendo en forma simultánea. Corría el año 1846 y a un grupo de políticos, 1946, un grupo político, se les ocurrió la idea de llevar a cabo una organización que regulara las relaciones internacionales, pastor, para que no ocurrieran los cataclismos que habían ocurrido en la guerra del 14 y en la guerra del 40. Estamos refiriendo a las guerras mundiales. Exacto. Y la organización que se creó en aquel entonces para tratar de evitar este tipo de situaciones, hoy la conocemos como la ONU, las Naciones Unidas. ¿Las Naciones Unidas estaban en los planes de Dios? Claro que sí. ¿Por qué? A veces siempre es bueno tener en cuenta qué pasó en la deportación de Babilonia. Todo esto es necesario tocarlo, aunque sea a vuelo de pájaro, brevemente, porque tenemos que entender el cuadro general. La deportación de Babilonia, estamos hablando de muchos 600 años siglos. antes de Cristo.
Y tiene connotación con lo que está con lo que sucediendo hoy. ocurre ahora. Bueno, muy bien. Fíjese usted lo que pasó en la deportación de Babilonia. Nabucodonosor, que era el emperador, era el rey de Babilonia, llevó cautivo a todo Israel. Eso que Jeremías padeció cárcel, persecución, desnudez, castigo, tortura, un montón de cosas, con tal de que el pueblo tomara en cuenta lo que iba a ocurrir. Ya antes los venía diciendo el profeta Habacuc también. También. Que fue el que le dio camino para que apareciera el profeta Jeremías. Sí, ahora, no era sin aviso. Esto es lo que tenemos que rescatar, una síntesis. No era sin aviso las cosas que ocurrieron. Porque hay muchos hermanos, cuando me pongo a hablar de profecía, hay muchos hermanos que dicen, sí, bueno, mire, pastor, está muy bien, hermano, de que esto va a ocurrir, a lo mejor, qué sé yo, no sé, es una cosa tan extraordinaria que a lo mejor es simbólico, es metafórico, de alguna manera es una forma de enmarcar otra cosa que no es tan terrible. Cuando dice que van a caer piedras de un talento, nadie quiere creer. Un talento son más de 30 kilos. 34 kilos. 34 kilos, ahí está. ¿Piedra de ese tamaño? Sí. Y 34 kilos, bueno, es una piedra más o menos bastante importante. Te cae una piedra de eso y vos vas a visitar al Creador sin enterarte de que te sacaron pasaje. Es complicado. Bien, pero Nabucodonosor en su tiempo era el tercer imperio y el único emperador de todo el mundo conocido en ese entonces. Aquí en Medio Oriente, donde se desarrolla el escenario profético. Porque también teníamos nosotros una civilización en Asia, la civilización china, y aunque muchos no quieran reconocer, también se venía desarrollando una civilización aquí en América, que nosotros conocemos como los toltecas, los aztecas, los mayas, los incas. Grandes imperios también. Grandes imperios, que Colón cuando vino aquí descubrió lo que él no conocía, no es que él descubrió América, él descubrió que había una tierra que no conocía. Bien, pero vayamos a Nabucodonosor. En la región, en Medio Oriente, y todo lo que se había avanzado como civilización hacia el oeste, que era hacia Italia, España, y hacia Oriente, que era hacia el lado de lo que es Mongolia, el Kazajistán, Afganistán y todas estas Casi zonas. con la frontera con Rusia. Al sur de Rusia y al oeste de China. Había avanzado la civilización, pero el escenario profético se centraliza desde Irán, Irak, Siria, Turquía, Jordania, Israel, Egipto. Siempre vamos a sentir hablar de esta zona, porque en medio de estas civilizaciones es donde se desarrolló el plan de Dios a través del pueblo de Israel. Estamos tocando el tema referente a las profecías, porque en el capítulo 24 de Mateo, Jesús habló, profetizó en cuanto a los tiempos que vendrían. Pero ahora, para entender estos tiempos, tenemos que hablar de las profecías bíblicas antes de Cristo, para que podamos entender y encadenar los tiempos que Dios nos muestra en su palabra. Por eso nos remontamos a la caída de Israel por mano del rey Nabucodonosor. Claro, hermano pastor, es que Dios tiene un método operativo. Dios tiene un método operativo. Cuando llevó castigado al pueblo de Israel a Babilonia, lo llevó, decía Jeremías, por 70 años. Porque hay una legislación en la Torá, dada por Dios, de que cada 7 años la tierra tenía que reposar un año. Y para ese tiempo se habían cumplido una cantidad de años de que el pueblo hebreo vivía en la tierra prometida,
y no le habían cumplido a Dios con ese año de descanso. Tenían varios años de descanso en deuda, digamos. En deuda, sí. Debían varios años. Debían 70 años. 70 Por años. eso el cautiverio fue de 70 años. Ahí descansó la tierra 70 años. La palabra de Dios se tiene que Se cumplir. tiene que cumplir. Dios dijo 1 año cada 7 y aunque no te guste, 1 año cada 7 se va a cumplir. Se tiene que cumplir. La palabra de Dios. Por eso Jeremías profetizaba 70 años de cautiverio en Babilonia. Pero quiero que pensemos esto porque esto es para entender la importancia que tuvo la creación de las Naciones Unidas y lo que ocurrió en 1948 después. Bien, bien. Fijémonos en esto. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia el pueblo de Israel, había un rey, una autoridad, un imperio en ese momento, que los tuvo cautivos en su tierra. Entonces, la autorización para que sean liberados, usted sabe que nosotros tenemos en la Biblia liberaciones decretadas por Ciro, por Artajerjes y por Darío. Bien, sí. Bien. Sí, sí. Ahora, pero todos eran reyes del mismo imperio. Ahora, ¿de cuántos imperios y de cuántas naciones se necesitaba autorización de liberación de los cautivos hebreos en Babilonia? Mira, yo creo que el que te lleva cautivo es el que tiene la autoridad de decir hasta acá llegamos, les voy a dar la libertad. Claro. El único que tiene la potestad. Claro, porque pasa lo siguiente, y tenía que darla. Nosotros leemos al final de Segunda de Crónica, antes que comience Esdras, ahí el último fragmento de la Biblia, Versículo, digamos. Sí, en los últimos versículos dice, en el primer año el rey de Ciro, rey de Babilonia, y habla sobre el decreto de liberación. Ajá. Ahora, solamente se necesitaba Que alguien el decreto del de Ciro. ¿Por qué razón? Porque un imperio lo llevó cautivo. Ese imperio tiene un rey. Y si ellos se hubiesen liberado por cuenta propia, hubiese sido un acto de sedición, un acto de rebelión. Que se podría haber dado también. También sí, pero pasa lo siguiente, iban a ser aplastados como cucarachas. ¿Por qué? Porque no había ninguna autorización para arrogarse el derecho de irse a la tierra de ellos. Pero si el rey lo decretaba, no nos olvidemos que tuvieron una conspiración tremenda con Sanbalat y sus secuaces. Sin embargo, no pudieron hacer nada porque había un decreto de parte del rey Ciro que decía que ellos tenían que ser liberados para edificar la ciudad, Mirá, para volver a su tierra y edificar su templo. para aclarar lo que dice el último versículo de Crónica, es un decreto del rey Ciro. Y dice así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Ya le estaba dando permiso. Claro, ¿sabes? Le estaba dando Había permiso. una autorización real. Pero hay algo que me impacta, Este rey incircunciso, Sí. que no quería saber nada con Dios, que era politeísta, está reconociendo, dice, Jehová, me encanta esta expresión, dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Reconoce que la ayuda vino de Dios. Por más poder que tengas en este mundo, hay un rey por encima tuyo. Pero hay quien lo reconoce y hay quien no. Sí, bueno. Vos sabés que todo tiene consecuencias. Bien, acá nosotros tenemos al rey de Ciro que dice el texto bíblico, rey de los persas. No nos olvidemos de que ellos fueron tomados cautivos con Nabucodonosor como rey de Babilonia. Este imperio cayó cuando estaba en manos de Belsasar y lo inundó con tropas y tomó dominio sobre el reino Darío, rey persa, y desde ahí fue el imperio persa, el imperio que dice la Biblia que era de plata. Belsasar fue aquel rey que se ensoberbeció y en una fiesta hizo traer los vasos de oro que había traído Nabucodonosor de Jerusalén. Sí, del tesoro. Y él en esa fiesta
dijo, traigan los vasos reales, y empezaron a beber de esos vasos. Y ahí donde aparece la mano de Dios escribiendo una frase que el rey se volvió loco. Sí, sí. Mene, mene, tekel parsin. Ha sido pesado y medido. Y ha sido hallado falto. Sí. Así que por la soberbia, ahí comienza la caída de ese imperio por mano Sí. de Belsasar. No, es que pasa por siempre. arrogante. Esa noche de festichola, mujeres frágiles de sí, y aparte de eso, bueno, mujeres, amigos, noche, Vino. festichola, lujuria, bueno, había de todo esa noche. Y en un ambiente tan pecaminoso, se arrogó el derecho de usar los vasos sagrados del templo de Jerusalén, que había traído su abuelo, Nabucodonosor. Y ahí fue donde se le decretó el fin del imperio a este muchacho. Cuando aparece ese dedo que escribe eso en la pared, esa misma noche Darío invade. Será todo tan bien planeado por Dios y bien cumplido al dedillo. Por supuesto, perfecto. Al dedillo. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Y cuando yo digo esto, yo comprendo cuando los hermanos no creen o les cuesta creer. Porque a mí me llevó muchos años de estudio, de meditación, de dedicación a la palabra, para que la palabra me convenza de que las cosas son así. Gracias a Dios, hoy gozo de una posición que ya se torna instintiva. Si lo dijo la Biblia, listo, ya está. Si lo dijo la Biblia y nosotros lo interpretamos bien, porque esa es otra historia. No olvidemos que la Biblia habla del fin. Los adventistas cambiaron varias veces la fecha y los testigos de Jehová no te digo nada. Sí, han fracasado muchas fechas que han dicho. Pero nosotros, debe decir algo, pastor, nosotros tenemos el tiempo aproximado, con años, de cuándo viene Cristo. Y todo esto que vamos a estudiar, y si usted me permite vamos a analizar en la Biblia, es para desembocar en eso. En lo que dijo Jesús. Sí, para que los hermanos entiendan cuándo viene Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia está para eso, para iluminarnos, a fin de que no venga cualquiera, como dice el Señor Jesucristo. Aquí, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, en el verso 5 de Mateo. Ajá. Y a muchos engañarán. ¿A quiénes van a engañar? A muchos que van a la iglesia, pero tienen apatía por estudiar la Biblia, tienen desgano por dedicarse a meditar en ella. Y por ahí si fueron a algún estudio, algún seminario, algún congreso en donde se hablaban estas cosas, no creen. Van, asisten, escuchan, les parece lindo, pero son como los griegos. Qué lindo que era, ya pasó, listo, ya está. Hay una cuestión que maneja la iglesia en estos tiempos por lo que está pasando, por las guerras. La iglesia sabe y estamos seguros de que Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia. No tenemos fecha y hora, no lo sabemos, No. Pero lo que dijo Cristo se asemeja mucho a lo que está pasando en la actualidad. Entonces por eso decimos, Cristo está a la puerta, Cristo viene. Hay que entender algunas coordenadas bíblicas. Una, la temperatura de los acontecimientos mundiales. Dos, lo que Cristo dijo de su venida desde el punto de vista del registro temporal. O sea, yo voy a venir para tal fecha, no dijo así. Pero él dio indicios que te marcan un tiempo determinado. Perfecto, y lo podemos estudiar. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar algún tema musical y más luego seguimos con Nabucodonosor. Muy bien, seguimos. Quien les habla, el pastor Ismael Martínez. Estoy con Oscar Viña, que es un estudioso de la palabra de Dios, años estudiando la palabra. Y vamos a tratar, vamos a explicar qué es lo que está pasando en este tiempo. Y arrancamos desde el principio, para que podamos entenderlo. Desde que el pueblo de Dios fue hecho libre
de la cautividad de Egipto fueron una nación y después por desobediencia cayeron cautivos de la mano de un imperio. Y ese imperio fue el rey Nabucodonosor, que allí nos habíamos quedado. Ahí nos habíamos quedado. Que Ciro, que fue un sucesor en la cadena imperial, decretó la liberación del pueblo. Hacía 70 años que estaban cautivos. Y bueno, por este rey, ahora quiero poner el acento en este detalle, que es de suprema importancia. Un imperio los tomó cautivos. Ese imperio, y únicamente él, podía liberarlos. Cuando ellos estuvieron esclavos en Egipto, solamente se tuvieron que liberar de un faraón. Porque Faraón los había tomado, los había hecho esclavos. Y ellos tuvieron que quebrar la resistencia de Faraón para ser libres. No tuvieron que pelear con otros imperios. Solamente con Faraón. En este caso fue solamente con Nabucodonosor. Con el imperio babilonio, para salir libres con la autorización del rey babilonio, que en ese momento era Ciro. Así que salieron libres. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Tenían ellos necesidad? Sí, tenían necesidad de ser liberados y que haya un decreto real. Porque si no, se los podía tomar por sedicioso. Venía el ejército del rey Ciro y los aplastaba como a cucarachas. Entonces necesitaban ser liberados en forma legal, que ellos pudieran presentar ante distintos pretendientes a esclavizarlos de vuelta o a vengarse de ellos de alguna manera. No tenemos que olvidarnos del episodio de Esther. Concitaban serios resquemores los judíos y podían ser aplastados por algún otro tipo de... Al mostrar él las cartas del rey, no lo podían tocar, porque era desafiar al rey. A la autoridad. Claro. Hay algo que me gustaría puntualizar. El pueblo cae cautivo por no seguir los caminos que Dios había mandado a su pueblo. Entonces, ¿cómo Dios llama la atención? Levanta profetas. Pero no era fácil ser profeta en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el profeta en aquel tiempo hablaba lo que Dios le pedía que hable. Y generalmente anunciaba arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, volvernos a Dios porque nos van a tomar cautivos. A Habacuc no le dieron importancia. Surge Jeremías. Jeremías fue perseguido, fue apedreado, lo tiraron adentro de un pozo, una cisterna. ¿Por qué? Porque el profeta decía lo que Dios le mandaba decir. Predicaba arrepentimiento, volvámonos a Dios, cambiemos el rumbo de nuestro corazón. Y el pueblo que hacía, oído sordo. Y más, al hombre de Dios, al profeta, trataron de matarlo, lo humillaban, no le daban el lugar de profeta. Llamaba la atención. Y en estos tiempos pasa lo mismo. Dios nos está llamando durante nuestra vida. Dios nos llama y nos pide que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y en la vorágine de la vida muchas veces no oímos la palabra de Dios. No queremos darle un lugar en nuestra vida a Dios. Y también eso trae consecuencias. También eso trae aparejado las consecuencias que hoy estamos viviendo. Lo que está pasando respecto del coronavirus y la cuarentena y que no podemos salir y estamos presos en nuestra casa, ya lo estaba avisando la Biblia. ¿Por qué? Porque no le dimos un lugar en nuestra vida a Dios. Y en esta noche te estamos haciendo un llamado también, para que vos puedas arrepentirte y le des un lugar en tu vida a Dios. Y si no le damos un lugar en nuestra vida a Dios, como dijo Oscar, trae sus consecuencias. ¿Qué le pasó al pueblo? Todo trae consecuencias. Bueno, en este caso entramos en la etapa donde el pueblo es liberado. Pero el detalle significativo, superlativo en esta historia, es que fue liberado por un imperio.
y atendamos esto, porque un imperio lo llevó cautivo, así que ese imperio tenía el derecho de dejarlos libres. Bien, sí, sí. Ahora, el problema radica que el pueblo vuelve a la tierra, se desarrolla, viene la historia de los macabeos, de Antíoco Epífanes, viene la historia de la casta herodiana que gobernó, siendo idumeo Herodes, gobernó, siendo extranjero, gobernó Jerusalén. Estamos hablando también de los 400 años de silencio Sí. entre el Antiguo Testamento hasta que irrumpe nuestro Señor Claro, Jesucristo. son estos acontecimientos, ocurren todas estas cosas. Es gobernada por los griegos, es gobernada por un idumeo, es gobernada por representaciones que eran exógenas al pueblo, que eran de afuera. Bien, viene Cristo y los discípulos le dicen: Señor, mira, qué hermoso templo, qué extraordinario que es esto. No sabían con quién estaban hablando. Nosotros nos damos cuenta que tenían mucha ignorancia de lo que Cristo realmente era. Por eso Juan recién en su posteridad, en su ancianidad, puede escribir: en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él lo vivió, lo Sí, comprobó. Fíjate que le dicen, Era Dios y no sabíamos. el verso 1 y 2 del 24. Dice: cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Le pinchó el globo. Es todo muy lindo, todo. Mirá, Sí. ¿sabes por qué ellos se atrevieron a mostrarle el templo y las construcciones? Todo nuevo, todo moderno. Porque Jesús ya les había dicho a ellos: esto no va a quedar en pie. Entonces lo quisieron convencer a Jesús, ya no, vení, vamos a llevarte para que veas bien. No es posible. Lo querían convencer a Jesús de que no sea cumplido lo que él había dicho. Claro. Sin embargo, Cristo es crucificado entre el 30 y el 33 porque ni los arqueólogos ni los teólogos se ponen de acuerdo exactamente en la ¿Qué fecha. año? Sí, pero era por ahí. Cristo es crucificado, comienza la historia de la iglesia y en el año 70 del primer siglo entra Tito, sobrino de Vespasiano, el emperador romano, destruye todo Jerusalén y ¿Por del qué? templo No quedó piedra sobre piedra. se cumplió lo que el Señor ¿Sabés dice. que estaban cuando tiran abajo el templo? Tito no quería derribarlo, porque No, era no. monumental, era muy hermoso, pero los soldados estaban muy sanguinarios, se metieron igual, prendieron fuego el Aparte de eso, templo, el templo tenía mucha fama de tener mucho oro dentro. las paredes del lugar santísimo estaban recubiertas de oro. Cuando prenden fuego, el oro comienza a derretirse y se mete en los cimientos, las piedras de cimiento. Entonces los soldados, para llevarse ese oro, empezaron a arrancar las piedras cuando todo se enfría. Se cumplió lo que dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra. El oro que se derritió y fue a parar los cimientos, también va para casa. Es extraordinario cómo se cumple la palabra. Al pie de la letra. ¿Sí? Al Bueno, pie de la letra. entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Dice que iban a ser echados a todas las naciones. Después del 70, Después del año 70, después de Cristo, cuando es destruido, se produce lo que se conoce en la historia como la diáspora judía. dispersión por todo el mundo. La dispersión por todo el mundo, la gran diáspora. Ahora, si vos estás comprometido con todas las naciones del mundo, hoy en día, para consignarte una tierra que sea de tu propiedad, necesitas la aprobación de todas las naciones posibles. O sea que el pueblo Así, fue... voy a juntar ahora los dos extremos. Así como en aquel tiempo solamente un imperio se necesitó para legalizar su repatriación, ahora se necesitan todas las naciones Porque ellos están por para todas poder las- autorizar. Claro, porque si no, ellos vienen y se meten en la tierra, vienen los árabes, Los pasan por arriba. claro, o si no, vienen los rusos,
Dice, no, esta tierra es nuestra, ¿qué de los judíos? Nada, listo. O si no, aparecen los etíopes, que estaba Gaddafi. Gaddafi, no, dice yo, afuera. ¿Legal de qué? ¿Cuándo lo ocuparon? ¿Qué son ustedes? ¿Quién les dio el título de propiedad a ustedes para tener nación? Se necesitaba un derecho legal, que ese derecho legal te defendiera ante las pretensiones egoístas, mezquinas, ¿entendés? Impropias de otras naciones. O sea que desde el año 70 hasta que llegamos a nuestra era, pasaron 1950 años. 1878 años. 1878 años sin que los judíos Tuvieran tengan tierra. Sí. Pero judíos siempre hubo. Claro, por eso, vos fijate lo que produce la Segunda Guerra Mundial. Fue tan atroz, Europa quedó tan devastada, el paisaje político, económico y social, no quedó nada en pie. Entonces, dice, esto no puede volver a ocurrir. Las naciones quedaron económicamente destruidas. ¿Qué puede pasar en este tiempo también con el tema de la pandemia? Con el tema, por eso, pero las economías de los países se van a debilitar un poco. Fijémonos en el método que Dios tiene. Dios es legal. Por eso Dios no te va a responder ninguna oración si vos partís de una pretensión ilegal. Si vos partís de una pretensión ilegal, Dios no te va a responder ninguna oración. Porque Dios es legal. Bien. Si estás en el plano de la legalidad de las cosas, Señor, bendecí mi negocio, pero no pago arma, no pago nuevo tributo, no pago esto, no pago lo otro, no tengo inscrito mi obrero, ¿entendés? Todo ilegal, todo trucho, todo negro. ¿Y vos crees que Dios te bendiga? Y Dios te bendiga. Dios no se hace cargo de eso. Así que, hermanito querido, si usted tiene un kiosco, un taller donde cosen ropa, y se están ilegales, busque un contador que le ponga las cosas en orden, y de allí empieza a pedirle a Dios que lo prospere. Y va a ocurrir, porque Dios es legal. Por eso hasta ahora no le he respondido. Bueno, Oscar, hemos arrancado desde el tiempo que estamos viviendo. Queremos que los hermanos y los amigos entiendan qué tiempo estamos viviendo ahora. A eso voy. Qué tiempo raro que estamos viviendo. Es muy complicado. Pero pasa lo siguiente. Ya ocurrió el primer milagro contemporáneo. Como Europa fue un desastre y dejó una imagen de terror, entonces se reunió las naciones y dice, vamos a organizar, vamos a llevar a cabo una organización que regule las relaciones internacionales entre los países, para que ninguno se arrogue el derecho, como hizo Hitler, vengo, te invado porque tengo esta excusa, porque tengo la otra, porque me parece así o me parece de otra manera. Vamos a juntarnos. Entonces, claro, la primera organización se llamó Naciones Unidas. Naciones Unidas se crea para discutir los problemas de carácter internacional dentro de un seno de forma pacífica y a nivel diplomático. Después que quedó Europa arrasada, claro. Ahí la economía de América, diga, o nos juntamos y nos ponemos de acuerdo o terminamos reventando el mundo. Sí. Y ahora, se juntaron. Organizaron las Naciones Unidas, y lo que las Naciones Unidas, tiene, todos los países tienen una